Gracias. Muy buenos días. Quiero agradecer al doctor Lugo, al doctor Juan José Lugo y al comité organizador del Congreso por permitirme dirigirme esta mañana a ustedes. Vamos a tratar el tema de la terapia hormonal de reemplazo en esta época, es decir, en el 2014. Siempre comenzamos con la definición, como se comienza cualquier plática, y es la administración de hormonas esteroideas ováricas cuando éstas se encuentran disminuidas, buscando alcanzar niveles sanguíneos suficientes para la normalización de la función de las células. Nosotros sabemos que hay variación en cuanto a la presentación de la menopausia en cada mujer. Es decir, cada mujer va a tener su menopausia. Esto es indistintamente de que si la madre se le presentó su menopausia tempranamente o tardíamente, esto no va a incidir en la presentación de la menopausia de cada una de las mujeres. ¿Cómo prescribo un tratamiento hormonal? Y esto es el gol, porque ¿cómo hago? ¿Qué es lo que se ha dicho tanto? Entonces, ¿cómo prescribo un tratamiento hormonal? Y para prescribir un tratamiento hormonal, nosotros necesitamos precisamente de dos cosas muy importantes. Uno es la individualización y otro es la ventana de oportunidad. Entonces, en la individualización es en la prescripción de hormonas, que es fundamental adaptar este tratamiento a cada una de las necesidades de forma individual que tenga esa paciente. Y la ventana de oportunidad significa con exactitud cuál es la década en la cual está nuestra paciente y que vamos a hacer esta prescripción, o sea, entre las edades. Es decir, la terapia hormonal no la vamos a prescribir ni muy antes para prevenir nada, eso ya no se da, sino que ni tampoco después, sino que vamos a tener una década de la vida de la mujer y esta precisamente es la década de los 50. Entonces, individualización y ventana de oportunidad para utilizar. Hay pacientes que llegan quizás 60 años, mire, yo creo que no quise usar porque tuve temor al cáncer y ahora quiero usar hormonas. Bueno, señora, ya pasó, porque ya no está dentro de la ventana de oportunidad para utilizar la terapia hormonal. ¿Qué debemos discutir con una paciente que va a utilizar terapia hormonal? Porque esto es una relación médico-paciente la cual es fundamental para la prescripción. Revisar riesgos y beneficios de la terapia hormonal en esa paciente, si ella es obesa, si ella es diabética con vasculopatía, si es hipertensa, cuáles van a ser sus riesgos, o si ella hace ejercicio, se mantiene muy bien, entonces, ¿qué riesgo tiene? Discutir la posibilidad del sangrado, sobre todo en aquellas pacientes con útero, donde nosotros vamos a prescribir una terapia hormonal con estrógeno y progestágeno. Revisar otros efectos colaterales potenciales como la mastodinia, por ejemplo, brindar información acerca de la terapia hormonal y la salud mamaria, enfatizar que el uso de la terapia hormonal no causa ganancia de peso. Dicen, si uso hormonas yo subo de peso, eso ya no es cierto. Y obtener consentimiento informado, como nosotros solemos hacer, y que requiere evaluaciones periódicas. No, ¿qué me va a dar de hormonas? Te voy a mandar tal cosa, bueno, esto es para toda la vida, ya se queda tomando eso y no va a hacerse sus evaluaciones periódicas, lo cual es muy importante. Las indicaciones para prescribir una terapia hormonal tenemos que
para aliviar los síntomas vasomotores, para mejorar los síntomas urogenitales, esto es muy importante, sobre todo las infecciones de vías urinarias que presentan las pacientes de formas crónicas y que a veces los urólogos no hayan que hacer, y el último urólogo que visitó la señora le dice, andate con tu ginecólogo, porque ahí estaba el meollo del asunto. Para prevenir osteoporosis, para mejorar la calidad de vida y para mejorar la función sexual. Ahora, ¿cuáles serían las contraindicaciones? Sería el antecedente de cáncer de mama, y estas son las únicas contraindicaciones que tienen, no otras. Antecedentes de cáncer de endometrio, porfirias, enfermedad hepática activa grave, la hipertrigliceridemia, sobre todo para las pacientes con terapia hormonal oral, pero no para la transdérmica, los trastornos tromboembólicos, sangrado vaginal sin diagnosticar y la endometriosis. Efectos adversos transitorios son las náuseas, algunas veces en las que tienen terapia oral, la sensación de hinchazón o aumento de peso, que el resultado de esto es dudoso, ya dijimos, el aumento de peso ya es dudoso, cierta retención de líquidos que podrían ocasionar generalmente las terapias hormonales que con estrógenos que van acompañadas de los derivados de la medroxiprogesterona, los cambios de humor también asociados a algunos progestágenos, aunque sabemos que como mejora el sueño, la terapia hormonal quita los calores, tiene la paciente una mejor función sexual, todo esto va a hacer que su humor y esos cambios de humor obviamente los mejoren. La aparición de manchas y en las pacientes con útero y la sensibilidad en los senos. Los esquemas de terapia hormonal, tenemos los estrógenos que son tomados diariamente, estrógeno solo, por ejemplo en las pacientes que tienen histerectomía. Luego tenemos cíclica o secuencial, aquellos pacientes que toman solo estrógeno y que cada 4 semanas le damos un progestágeno por 10 a 14 días, y los combinados continuos, que la tableta ya lleva el estrógeno y el progestágeno y que se toman diariamente de forma continua. ¿Cuáles son los esquemas más recomendados al 2014? Que es la plática de hoy. Son los estrógenos transdérmicos acompañados de la progesterona micronizada. Los estrógenos conjugados orales de dosis ultra light y los estrógenos transdérmicos solo en los casos de pacientes histerectomizadas. Tenemos otra fórmula de estrógenos y progesterona. En Nicaragua recordemos que tenemos el gel de estradiol, tenemos el vaginal, la crema vaginal de estriol, y tenemos en progesterona el DIU de levonorgestrel, que lo podemos acompañar ya como terapia hormonal. Entonces utilizamos el DIU de levonorgestrel como progesterona. Tenemos la progesterona micronizada, también oral, contamos con eso en Nicaragua. Los resultados del uso de una terapia hormonal bien indicada va a ser mejoría de los síntomas vasomotores, calores, bochornos, etc. Mejoría de la atrofia vulvovaginal. La resequedad vaginal es un problema para las mujeres. La amenorrea similar al placebo, es decir, en las pacientes que tienen útero podemos inducir a una amenorrea, lo que se va a presentar en la menopausia. La preservación de la densidad mineral ósea y la reducción del remodelado óseo. Una sensación de satisfacción con el tratamiento. Las pacientes nos llegan a decir: doctora, me han salvado la vida, me siento bien, estoy perfecta. Eso es muy importante. La mejoría importante de la calidad de vida y las dosis bajas
nos van a proporcionar a los médicos y a las pacientes la opción de a veces extenderla. Hay pacientes que dicen, ay, no, por favor, no me la quite, porque si me la quita, yo me voy a sentir mal. Entonces, a veces si no hay alguna contraindicación y nosotros estamos pensando que sí le va a ayudar o se está sintiendo bien, nosotros podemos extenderla. Razones para abandonar la terapia hormonal. Bueno, por eso esto siempre me gusta a mí ponerlo, porque la paciente, a pesar de que los ginecólogos nos costó convencer a la paciente que necesitaba tomar su terapia hormonal o usar una terapia hormonal, se va donde el internista y lo primero que le dice, ¿qué haces tomando eso? Si eso da cáncer, quítate eso, no estés de loca. O puede ser, mira, esto te puede dar muchos deseos sexuales y ¿qué vas a hacer? Ya estás viuda, es decir, muchos mitos alrededor. Y es el médico el que realmente le quita la terapia hormonal cuando a nosotros nos costó convencerla por varios años que necesitaba usarla. Y esto es debido a este estudio WHI, donde la información fue tergiversada, muy discutible, basada en sesgos metodológicos, con circulación de datos erróneos, y que todo esto generó miedo y preocupación en la población y en nosotros mismos, en el gremio médico, que no estamos al día en lo que sucede. Entonces, los medios generalmente enfatizan los resultados negativos más que los positivos en sus publicaciones. Y, obviamente, la terapia puede producir cáncer, esto, el otro, entonces ya salió que da cáncer y nosotros tomamos eso como la verdad también. Pero, ¿qué pasó con la otra cosa? Da cáncer. ¿Y cuál es el miedo al cáncer? El cáncer de mama. Ok, piensan en la terapia hormonal, pero nadie se recuerda que el riesgo para cáncer de mama es la falta de ejercicio, la obesidad, el alcoholismo y el cigarrillo. Y miren cuánto es el riesgo relativo, imagínense en la obesidad, es de 2,52, o sea, es un riesgo relativo alto. La paciente que tiene mucha cantidad de grasa es un riesgo para cáncer de mama. Pero de esto no nos recordamos, solo que toma hormonas. Obviamente tenemos que incidir entonces en una dieta balanceada, hacer ejercicio y abandonar los hábitos nocivos para la salud. Entonces nosotros observamos efecto de dosis bajas, ultra bajas de estrógenos transdérmicos en sintomatología más vasomotora, y aquí vamos a mostrar todo esto. Entonces hay una reducción importante. En la densidad mineral ósea, estrógenos bajos también, una reducción completamente importante comparada con placebo. Luego, el colesterol LDL. Entonces, el colesterol LDL también baja aún con dosis bajas de estrógeno. El HDL mejora aún con dosis bajas de estrógeno. Y esto nosotros lo podemos observar que cuando nosotros damos una terapia hormonal en la menopausia temprana, es decir, dentro de la ventana de oportunidad, entonces no vamos a causar ninguna alteración en la placa ateromatosa, por lo tanto, no vamos a incidir en aumentar la enfermedad cardiovascular. Si nosotros sí podemos dar terapia hormonal, por ejemplo, 65 años, obviamente ahí sí no vamos a estar haciendo nada y más bien vamos a estar causando más riesgo que beneficio. El miedo al cáncer de endometrio, este es completamente eliminado cuando se adjunta al estrógeno un progestágeno. Ahora, el estrógeno y la continencia
urinaria. Entonces, en un ambiente hipoestrogénico hay una disminución de la irrigación, hay una atrofia epitelial, lo que disminuye la coaptación uretral, disminuye la presión de cierre uretral y puede producir incontinencia urinaria. Muchos estudios ya entonces que nos revelan que hay una mejoría subjetiva pero significativa en pacientes que utilizan el estrógeno. Con respecto a la sexualidad, obviamente la resequedad vaginal, la atrofia, la disminución de la libido y todo esto van a poner que la mujer ponga un letrero a la entrada de su cuarto. Este será el letrero y los síntomas que se van a producir es incapacidad para tener relaciones sexuales, dolor crónico severo debido al coito y coito doloroso, ¿verdad? Si a veces nosotros cuando ponemos un espéculo, colocamos un espéculo en estas mujeres con una vaginitis atrófica, por Dios, es algo que realmente es impresionante el dolor que manifiestan. Entonces, aquí tenemos el incremento en la inactividad sexual con la edad. Ustedes tenemos aquí hombres y mujeres. Miren, los hombres más o menos se mantienen, ¿verdad? 50 por ahí, pero las mujeres, el incremento de la inactividad sexual alrededor de los 50 años, miren cómo aumenta. Y realmente esto se da después de la menopausia. El incremento de la resequedad vaginal con la menopausia, imagínense cómo va aumentando a medida que van pasando los años. A 3 años ya el 47% de las mujeres pues tienen una resequedad completamente importante. Luego, ¿cómo mejoran el sueño? Mejoran el sueño, quitan el número de bochornos y ustedes ven aún con dosis bajas cómo realmente hay una mejoría del insomnio que se presenta en estas pacientes. La piel es otra, la resequedad de la piel aumenta, las fibras colágenas se disminuyen, el grosor de la piel también, los transportadores de los nutrientes de la piel, la disminución de la elasticidad, la disminución de la vascularización. Entonces, a nivel de la piel es algo muy importante también que sucede, marcando así, por ejemplo, la sequedad y la atrofia. Luego, una repercusión de aparición tardía, pero muy importante, y es la osteoporosis. La osteoporosis sabemos que hasta el 20% de la pérdida ósea esperada de por vida se produce en los primeros 5 a 7 años después de la menopausia. Y cada reducción de una desviación estándar que ustedes envían en su densitometría ósea duplica el riesgo de fractura. Las fracturas se asocian no solamente el problema de tener la fractura significa un gasto económico significativo, significa morbilidad, significa reducción de la calidad de vida y significa mortalidad. Nosotros sabemos que la fractura de cadera es la complicación más grave de la osteoporosis y que el 30% de las mujeres que se fracturan la cadera mueren dentro del primer año después de suscitado el evento. Eso es muy importante. Y yo quisiera hacer un llamado también a los ginecólogos que por favor tratemos osteoporosis también. Tratemos osteoporosis porque los traumatólogos a veces no la quieren tratar, entonces nadie se sabe con quién va a tratarse la osteoporosis. Yo recibí una paciente que
el ortopedista le había dado tratamiento para osteoporosis, pero la remitió al gastroenterólogo, porque el gastroenterólogo, para ver si no tenía un problema de absorción, porque el tratamiento no le llegaba, del gastroenterólogo le mandó a un ginecólogo, pero con la nota que le decía, mandala al especialista que vos creas que ella pueda necesitar. O sea, plac, plac, plac. Entonces, ¿quién mira a esta paciente? Los estrógenos obviamente mejoran la densidad mineral ósea. El estudio KIP, que ustedes lo pueden buscar en la página de NAMS del octubre del 2012, donde ya da un respiro hacia el uso de la terapia hormonal, que nosotros podemos utilizarla en los esquemas antes expuestos. Ya desde el 2007 ya se habían presentado la IMS diciendo que los datos, por ejemplo, sobre el cáncer de mama, que tuvo un impacto muy alarmante, fueron también vueltos a analizar recientemente y concuerdan con los datos previos, reafirmando ante las mujeres que no hay riesgo de cáncer de mama durante los primeros 7 años de uso de dosis de estrógeno y progestina y hasta 15 años de uso de estrógeno solo. Esto ya salió desde el 2007. La IMS reporta que es efectiva para los síntomas vasomotores y urogenital y otras quejas también, como los dolores musculares, dolores óseos, trastornos del carácter, disturbios del sueño, disfunción sexual, incluyendo la disminución de la libido, que mejoran con el uso de la terapia hormonal. Los statements de la NAMS también se refieren a su uso, que es favorable, siempre utilizándola de forma individualizada y que es efectivo para la atrofia vaginal, para la sintomatología vasomotora y para prevenir osteoporosis y fractura. Por lo tanto, les recuerdo que es seguro utilizar la terapia hormonal cuando en la menopausia prematura, a la edad que se presente, no hay contraindicación, que esté dentro de la ventana de oportunidades y con la individualización. No olvidemos que nada es mágico y nada es gratis en esta vida. Hay que hacer ejercicio, tenemos que disminuir el peso para disminuir el síndrome de insulina resistencia y el síndrome metabólico que ahora no ataca a las mujeres mayores de 40 años. Hay que tener cambios en el estilo de vida como la actividad física y mental, hay que socializar, ir a todas las fiestas, los congresos, no excedernos de 20 gramos de alcohol por día, pero no lo podemos sumar todos el fin de semana, tiene que ser por día, y eliminar el fumado. Por lo tanto, solo ofrece ventaja cuando se utiliza la individualización y la ventana de oportunidad. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias.